Violencia versus teorías del delito. En este video explicaré cada término y luego trataré de explicar las teorías del delito y la desviación y cómo estas aplican en Honduras. ¿Qué es violencia? La violencia es el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo u otra persona, o en grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Ejemplos de violencia. La violencia puede presentarse en cualquier ámbito. Todos tenemos la obligación de denunciarla y por tanto es importante conocer los tipos de violencia y saber identificarlos. Por ejemplo, la violencia física, cuando una persona recibe daño en su cuerpo, por ejemplo a través de golpes, patadas, empujones, fracturas multilacionales, disparos o torturas. Están también las violencia psicológica o emocional. Son todos aquellos actos de expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. Cuando, por ejemplo, una persona le dice inútil, bruto o que no sirve para nada a otra persona. Está también la violencia sexual, cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales que no desea, por ejemplo, tener relaciones sexuales. Y también la violencia económica, cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarle en beneficio suyo o de su familia. Y la violencia de género son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual, en muchos casos. ¿Qué es delito? El delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella por una pena grave. Un delito es cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley y que la misma ha definido como punible. ¿Qué es la desviación social? Se considera como un hábito o comportamiento normal para manifestar la conducta de uno o varios sujetos que conforman la sociedad que violan lo que su entorno espera normalmente de ellos, según ciertas normas sociales establecidas. ¿Cómo se manifiesta la violencia? Las formas que esta lacra social adquiere son diversas: la desaparición forzosa de personas, la intimidación, el abuso o maltrato infantil, la violencia doméstica, el abuso físico, el abuso psicológico, la tortura, el tratamiento cruel, inhumano y degradante. A continuación diré las consecuencias de la violencia. Estas consecuencias son incontables, llegando incluso a la muerte o a las lesiones graves, embarazo no deseado, vulnerabilidad a las enfermedades, el suicidio, la depresión, la pérdida de la autoestima, el temor y sentimiento de culpa, sentimiento de odio y vergüenza, desconfianza y aislamiento, entre otras. A continuación, explicaré las teorías sobre el delito y la desviación. Una de ellas es: la escuela clásica explica la criminología data de la época de la Ilustración y su concepto principal es del delito es una elección racional del individuo. Las personas cometen delito cuando pueden maximizar su beneficio y pueden estar relativamente seguros de que no serán castigados. El delito, por tanto, es un acto racional. El castigo debería ser público, rápido, necesario, lo menos severo posible, dadas las circunstancias proporcionan al delito y dictados por la. También está la escuela positivista, que dice que las teorías positivistas se centran en las características y causas de un prototipo de delincuencia. El comportamiento lo humano puede explicarse en términos de los impulsos o los instintos naturales. Como dice César Lombroso, un médico penitenciario italiano, lanza la teoría de que los delincuentes tienen unos rasgos físicos característicos: estrecho de frente, mandíbulas y pómulos prominentes, orejas separados, vellos abundantes y brazos extremadamente largos, pero eso solo es un estereotipo de los delincuentes.
La teoría funcionalista y las bases sociales de la desviación son ciertas tendencias a pensar en la desviación como el resultado de opciones o fracasos puramente personal. La conducta desviada viene en gran parte determinada por el contexto social. Seguiré explicando lo que es la teoría funcionalista y las bases sociales de la desviación. Todos tenemos ciertas tendencias a pensar en la desviación como el resultado de opciones o fracaso puramente personal. La conducta desviada viene en gran parte determinada por el contexto social. Hay 3 razones que expliquen esto. La primera es lo que se entiende como conducta desviada según cuáles sean las normas sociales de la sociedad en que vivimos. La desviación se define como en relación con algo, y estas son pautas culturales específicas que son distintas en sociedades distintas. La segunda es solo cuando los demás lo definen así. La conducta de uno es una conducta desviada. Y la tercera es la capacidad de elaborar reglas, así como de romperlas, no está igualmente obligada entre la población. Entre otras palabras, la definición de las normas y sus aplicaciones no son indiferentes a las pautas de la desigualdad social. Seguidamente con las funciones de la desviación. El pionero Emile Durkheim llega a la sorprendente conclusión de que no existe nada normal en la desviación. Según este pionero, la desviación cumple con 4 funciones esenciales para la sociedad. Número 1, la desviación contribuye a consolidar los valores y las normas culturales. Número 2, la respuesta a la desviación contribuye a clarificar las barreras morales. Número 3, la respuesta a la desviación fomenta la unidad social. Y la número 4 es que la desviación fomenta el cambio social. Entonces tenemos a las condiciones de la criminalidad. Se dice que hay una multiplicada de factores que pueden actuar como condiciones de la delincuencia y la criminalidad. Comencemos por la familia. Uno de los privilegios de las socializaciones de los niños, niñas y adolescentes es el padre y la madre, que influyen en sus hijos de varias maneras para evitar la creación de condiciones para la conducta delictiva. Entre ellas se mencionan las siguientes: la creación de la sociedad de aprobación por sus semejantes, el enseñarles las consecuencias distantes de sus actos y internalizar una conciencia que frena ciertos tipos de comportamiento. La eficacia de la educación en el seno del hogar no es tanto una cuestión de permisividad o de autoritarismo, sino una de consistencia. Seguidamente explicaré la situación actual en Honduras. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos y lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero. Los tipos de delito pueden variar. Desde el punto de vista sociológico, los delitos se pueden caracterizar de la siguiente manera: violencia interpersonal, delito ocasional contra la propiedad, la delincuencia común, los delitos sin víctima, la delincuencia ocupacional, la delincuencia profesional, el delito de las organizaciones y la delincuencia organizada. La violencia en Honduras se da más que todo por medio de las maras y pandillas. Se determina que motiva a las maras y pandillas a la violencia es materia difícil en el mejor de los casos. En Honduras, esta tarea es aún más complicada debido a la falta de datos confiables. En los barrios y colonias más violentos de Honduras existe evidencia anecdótica acerca de la abundancia de asesinatos vinculados a actividades de maras y pandillas. En algunos casos, estas historias pueden ser confirmadas parcialmente por los periodistas que cubren noticias sobre sus batallas. Según las estadísticas, en Centroamérica, es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en el 2006 al 2016. Según la tabla, en el 2016, el país que con más homicidios fue El Salvador, con 81.2 millones de habitantes. En Honduras,
Honduras fue el segundo más alto, con un 59.1. Luego sigue Guatemala con 27.3, Costa Rica con 11.8, Panamá con 9.3. Podemos observar que esos son datos hace 2 años. Existen posibles soluciones a este problema. Cada forma de violencia requiere un tratamiento específico, pero en general hay prácticas que ayudan a reducirla y hasta erradicarla, como la educación, el respeto a las normas y la comunicación. La principal prioridad consiste en generar un diálogo sobre los homicidios y sus complejas causas. En segundo lugar, los gobiernos y la sociedad civil necesitan establecer objetivos claramente definidos con medidores de logros específicos, en conjunto con el sector privado. Deben dirigir la inversión a las políticas y a los programas de prevención de la violencia basados en evidencias. Estas medidas serán la clave para acabar con la epidemia de los homicidios en la región de una vez por todas.